hablar de las razones trigonométricas. Cuando vos trabajabas con el triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, por supuesto, tiene un ángulo recto, están presentes los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los lados del ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto. Siempre se encuentran en un triángulo rectángulo dos ángulos agudos. Puede ser alfa o puede ser este otro, pi, beta o como lo quieras llamar. Lo importante es que a partir de los catetos y la hipotenusa se encontraron regularidades que se siguen manteniendo a partir de triángulos rectángulos que son semejantes. Un triángulo es semejante a otro cuando es una ampliación o reducción del otro. Pero fíjate qué pasa acá. Se definieron justamente a partir de eso las relaciones trigonométricas que nosotros las recordamos con esta palabra, solo para recordarlas. Las definiciones de las funciones trigonométricas son: seno de alfa, de este ángulo por ejemplo, es el cociente entre el cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es AB y el cateto adyacente es AC. La hipotenusa siempre va a ser BC, independientemente de cuál sea el ángulo agudo que vos tomes en el triángulo rectángulo. Entonces, si vos trabajás con este ángulo agudo, el cateto opuesto a este es AC, que no es el mismo cateto opuesto a alfa. Por eso es importante cuando vos tenés un triángulo rectángulo definir cuál es ese ángulo agudo al cual vos vas a calcularle las razones trigonométricas. Fíjate, la idea es que la definición de seno de alfa, es el cociente de cateto opuesto sobre hipotenusa. Justamente esto, ¿no? La S de seno, la O de cateto opuesto y la H de hipotenusa, para que te acuerdes solamente. Del mismo modo, se definió el coseno de alfa como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si este triángulo tuviera la medida de AC igual a 4, la medida de AB igual a 3, por el teorema de Pitágoras vos podés darte cuenta de que la hipotenusa vale 5. Sabiendo las medidas de los catetos y la hipotenusa, vas a poder darte cuenta de cuál es el valor del seno de este ángulo. Entonces, si el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto a alfa es AB. AB es 3. Y la hipotenusa siempre dijimos que vale 5. Para el coseno, vos vas a trabajar con cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es AC y su valor es 4. La hipotenusa es 5. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de alfa es cateto opuesto a B, 3, sobre el cateto adyacente que es 4. Lo que siempre vos tenés que ver acá es que el seno, por ser el cociente entre un cateto y la hipotenusa, siempre va a ser menor que 1, porque en todo triángulo rectángulo los catetos son menores que la hipotenusa, por lo cual esta fracción siempre va a tener un numerador menor que el denominador. Por eso, el seno de un ángulo siempre es menor que 1. Estamos hablando de ángulos agudos, porque son los ángulos que vos podés encontrar en un triángulo rectángulo. Acá pasa lo mismo. Un cateto sobre la hipotenusa siempre va a ser menor que 1, porque el cateto es menor que la hipotenusa. ¿Lo ves? Pero cuando trabajás con tangente no pasa lo mismo, porque vos no sabés si el cateto opuesto es menor que el cateto adyacente o viceversa. ¿Lo ves? Por lo cual acá vos no podés decir cuál es la relación que tenés entre la tangente y la unidad. Es más, puede ser mayor que 1
puede ser muy enorme y muy pequeño. En este caso, lo que vos sabés es que el seno y el coseno siempre van a ser menores que 1 en un triángulo rectángulo. Pero con esta teoría, lo que vos ves es que solamente te vas a poder manejar con ángulos entre 0 y 90 grados. El alfa siempre va a ser mayor que 0 grados y menor que 90, por situarse en un triángulo rectángulo. Y esto es realmente una limitación, porque muchas veces vos vas a necesitar aplicar las funciones trigonométricas a ángulos mayores de 90 grados. Por eso, lo que vamos a ver ahora es de qué manera podés insertar un ángulo en un esquema geométrico para que ese ángulo pueda superar los 90 grados y así asociarlo con un cierto triángulo y trabajar con las razones trigonométricas que se transformarán luego en funciones trigonométricas con ángulos que exceden los 90 grados.